Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la selectividad de la Comunidad Valenciana de la asignatura de Matemáticas 2. La convocatoria es la de junio de 2022, el problema es el número 6 y es un problema de optimización. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No sos un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Antes de comenzar a resolver este interesante examen, te voy a dejar aquí otros ejercicios que han puesto en los exámenes de la PAU de la Comunidad Valenciana. Con estos códigos QR podrás acceder a ejercicios muy interesantes de optimización de otros años. Muy útiles para reforzar el contenido que vamos a trabajar ahora, porque como ya sabéis, los problemas de optimización son muy diferentes entre sí, aunque la forma de hacerlos es siempre la misma, pero claro, hay tanta variedad que aunque para los profesores muchas veces son iguales, para vosotros yo sé que son cada uno un mundo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este ejercicio son optimización de funciones, estudio de la monotonía, las herramientas utilizadas, las funciones y, lógicamente, las derivadas. Y antes de comenzar a resolver este interesantísimo ejercicio, os recuerdo que podéis suscribiros al canal y activar la campanita si queréis estar al día de todos los vídeos que voy sacando. También os agradecería que le dejarais un like al vídeo, me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y no dejéis de compartir estos vídeos con las personas que estén preparando estos temas. Estoy seguro de que les pueden ser de máxima utilidad. Y ahora, después de la publicidad, vamos a trabajar, a hacer este interesante ejercicio de optimización de funciones. El ejercicio dice lo siguiente. Se desea construir un cuadrado y un triángulo equilátero, cortando en dos partes iguales un cable de acero de 240 metros de longitud. Apartado A. Calcular la suma de las áreas del triángulo y del cuadrado en función del valor X que corresponde con los metros que mide un lado del triángulo. Apartado B. Calcular la longitud de cable necesaria para construir el triángulo de modo que la suma de las áreas del triángulo y del cuadrado sea mínima y calcular el área mínima. Como veis, estamos ante un clásico ejercicio de optimización de funciones. En primer lugar, se hace un esquema de la situación. Mirad, ahí tenemos el cable de acero que tiene una longitud de 240 metros según el enunciado. Vamos a construir con él un triángulo equilátero de lado X, tal como dice el enunciado, de manera que de esos 240 metros destinaremos 3x metros a construir el triángulo equilátero. Y el resto, 240 menos 3x, los destinaremos a construir un cuadrado. Lógicamente, como los cuatro lados del cuadrado son iguales, cada lado del cuadrado tendrá una longitud de 240 menos 3x partido 4. He puesto solo dos de los lados, pero lógicamente los otros son iguales, tampoco hay que complicarse la vida. Vamos ahora a definir la función. En este caso, los posibles valores de x se calculan teniendo en cuenta que el lado de los polígonos debe ser positivo. Es decir, para comenzar a definir la función, lo primero que voy a ver es cuáles son los posibles valores que puede tomar x. De manera que diremos que 240 menos 3x partido 4 es mayor o igual que 0. Resolvemos la inecuación y nos queda que x tiene que ser más pequeño que 80. Lógicamente, x no puede ser mayor que 80 porque si no, la suma de los tres lados del triángulo equilátero sería mayor que 240 y solo disponemos de 240 metros de cable. Por otro lado, debemos tener en cuenta que x es un valor positivo. De manera que ya tenemos definido el dominio en el cual vamos a tener que trabajar el valor del x, que es el triángulo, el lado del triángulo equilátero, debe estar comprendido entre 0 y 80. Una vez tenemos eso claro, aquí arriba os dejo el triángulo equilátero y el cuadrado y vamos a expresar el área del triángulo y del cuadrado. Vamos a comenzar con el triángulo. Para poder calcular el área del triángulo necesito la altura. Voy a calcular la altura con ayuda, en este caso, de la trigonometría, puesto que al ser un triángulo equilátero, yo sé que los tres ángulos del triángulo son 60 grados. De manera que parto en dos ese triángulo equilátero y la hipotenusa será x, porque es uno de los lados del triángulo equilátero, y la altura h. Seno de 60 grados es igual a h partido x.
De manera que la altura es x por seno de 60, es decir, raíz de 3 medios por x. Esto también lo podría haber obtenido utilizando el teorema de Pitágoras, pero me parece menos fino. Si ya sabemos trigonometría, ¿para qué nos vamos a ir a Pitágoras? Pero bueno, que cada uno lo pueda hacer como quiera y me parece todo perfecto siempre y cuando sepáis lo que estáis haciendo. El área del triángulo será, por lo tanto, base por altura partido 2, es decir, x, que es la base, por la altura, raíz de 3 medios por x, dividido entre 2. Operamos y nos queda raíz de 3 por x cuadrado partido 4. Como veis, parece fácil, pero no lo es tanto, así que id anotando todo esto en vuestra libreta e id haciéndolo por vosotros mismos, ya que solo verme a mí considero que no es suficiente. Ojalá lo fuera, pero ya os digo yo que no. Tenéis que ir haciendo vosotros en vuestra libreta poco a poco el ejercicio. Vamos ahora, a continuación, a calcular el área del cuadrado, o más bien expresarla en función de x. El área de un cuadrado es lado al cuadrado. Por lo tanto, el área del cuadrado podremos decir en función de x que es 240 menos 3x partido 4 al cuadrado. Desarrollamos ese cuadrado tanto en el numerador como en el denominador. En el denominador es fácil, 4 al cuadrado, 16. Y en el numerador, lógicamente, con el producto notable correspondiente. Ya podemos obtener la función pedida, que será la que tenéis en pantalla. No la voy a leer entera porque creo que vosotros ya sabéis leer y la podéis ver perfectamente. Ahí tenemos esa función a de x, que será una expresión bastante completita. Lógicamente tenemos que poner el dominio de la función, que está comprendido el valor de x entre 0 y 80. Recuadramos la solución y damos por completado el apartado A. Y por lo tanto, atacamos el apartado B. En el apartado B, como podéis recordar y hemos leído antes, nos pedían calcular la longitud del cable necesaria para construir el triángulo, de modo que la suma de las áreas del triángulo y del cuadrado sea mínima, y calcular el área mínima. Al operar la expresión obtenida en el apartado A, podemos observar que debemos calcular el mínimo de una función cuadrática. Muy importante, función cuadrática, las que tienen una representación gráfica en forma de parábola. El coeficiente del término cuadrático podéis ver que es positivo, lo cual nos indica que el vértice de la función es el mínimo. Mirad, operamos y ahí tenéis la función cuadrática. ¿Y por qué me he tomado la molestia de hacer esto? Pues es por lo siguiente. Porque yo creo que nosotros, cuando hacemos un ejercicio, tenemos que aprovechar todos los recursos que disponemos en nuestra cabeza. Y desde tercero de ESO o cuarto de ESO, como muy tarde, hemos estado estudiando funciones cuadráticas. Cuando yo tengo que calcular el máximo o el mínimo de una función cuadrática, me limito a calcular el vértice. Calcular el vértice de una función cuadrática es muy fácil. Y además, conociendo el signo del término cuadrático, ya puedo saber si el valor obtenido en el vértice será un máximo o un mínimo. En este caso podéis ver que el término que multiplica a x cuadrado es positivo, por lo tanto sé que estoy con una parábola de este tipo, es decir, de las que tiene un mínimo. Calculando el vértice, un estudiante de cuarto de la ESO podría hacer el ejercicio. Pero claro, nosotros estamos corrigiendo un ejercicio de Pau, por lo tanto no voy a calcular el vértice como se haría en cuarto de ESO o primero de bachillerato. Voy a utilizar las derivadas. Pero como he dicho, quiero haceros caer en la cuenta, a los pocos que me estéis escuchando, que tenemos que ser conscientes en todo momento de los recursos de los que disponemos para resolver un ejercicio. En este caso, como digo, bastaría con calcular el vértice, pero estando en Pau, vamos a hacer la derivada. De todas maneras, la derivada es facilita, simplemente es multiplicar el coeficiente del término cuadrático por 2x y, lógicamente, la derivada de 90x es 90. De manera que nos quedaría que la derivada de A es 9 más 4 raíz de 3 partido 8 por x menos 90. Se iguala a 0 para obtener el óptimo local. Igualamos a 0, despejamos y lógicamente esto tenéis que hacerlo vosotros pasito a pasito. Y nos queda 720 dividido 9 más 4 raíz de 3, que si metéis este número en la calculadora nos queda aproximadamente 45,2. Esa sería la longitud de x. Bien, no hemos terminado, ¿eh? Seguimos. Aunque ya hemos indicado que ese valor minimiza la función de área, vamos a comprobarlo utilizando el criterio de la segunda derivada. ¿Cómo que lo hemos comprobado? Pues sí, porque cuando yo he dicho que el término cuadrático es positivo, he dicho que la parábola es así y por lo tanto tiene un mínimo.
Pero nosotros estamos en PAU y no basta con decir eso. Vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada, que me parece mucho más rápido que hacer un estudio de signos. Vamos allá, ahí tenemos la derivada y se calcula la segunda derivada, sustituyendo el valor del óptimo local. La segunda derivada, como podéis ver, es un número, 9 más 4 raíz de 3 partido 8. Al sustituir el valor, como no hay x, pues va a quedar ese mismo número. Y, lógicamente, el valor de la segunda derivada de a es positivo, lo cual significa que la función es así, es cóncava en todo su dominio y además que en el valor de x obtenido hay un mínimo relativo. La longitud de cable empleada, por lo tanto, para minimizar la suma de las áreas será la siguiente. Comenzamos a dar soluciones ya, señores. La longitud total es 3 por x, 3 por el valor que hemos obtenido anteriormente, que aproximadamente me queda 135,6 metros. La longitud de cable empleada en la construcción del cuadrado será lo que nos falte para llegar a 240, es decir, 240 menos 2160 partido 9 más 4 raíz de 3, o 135,6, que será aproximadamente 104,4 metros. Y calculamos el área mínima, porque también nos la piden. Sustituimos el valor de x en la función del área. Ahí tenéis la sustitución. Lógicamente, esto tenéis que hacerlo vosotros en vuestra libreta. Verme a mí solo no es suficiente, Paráis el vídeo, vais copiando todo y lo tenéis todo ordenadito para cuando vayáis a repasarlo os sea útil. Vale, ahí tenéis el área, 1565,87 metros cuadrados. Y ahora, para terminar, debemos dar la solución de forma clara y concisa. Vamos a hacerlo, ahí la tenéis. Para que la suma de las áreas sea mínima, debe construir un triángulo equilátero de 135,6 metros de perímetro, con un lado de 45,2 metros y un cuadrado de 104,4 metros de perímetro. Cada lado del cuadrado tendrá 26,1 metros. La suma de las áreas de ambos polígonos será mínima en las condiciones dadas y será igual a 1565,87 metros cuadrados. Y con esto terminamos de forma espectacular este interesantísimo ejercicio. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y ya sabéis que podéis compartir estos vídeos con vuestros compañeros. Seguro que les pueden ser de máxima utilidad. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.